Y el día de ayer un material el cual vamos a leer sobre, tiene relación con el tema anterior, ¿no? ¿De qué hablamos el tema anterior, Marcelo? ¿Te acuerdas? De las regiones del Perú, ecorregiones, perdón. Ecorregiones, claro. Muy bien que te has corregido porque una cosa es regiones del Perú y otra cosa son las ecorregiones, ¿no? Que son regiones que han sido delimitadas para su protección debido a sus características naturales. Tiene una distinción, ¿ok? Muy bien, dentro de eso vamos a tratar justamente los problemas ambientales que existen en el Perú. Y ustedes van a investigar sobre qué políticas existen para proteger o superar o favorecer de alguna manera estos problemas ambientales. Que definitivamente dentro de la clase de hoy la competencia es que ustedes descubran, identifiquen cuáles son estos problemas y en qué medida nos afecta económicamente, ¿ya? Y en qué medida nos afecta social y medioambientalmente, porque nuestros recursos están siendo de alguna manera vulnerados y las áreas donde se encuentran nuestros recursos con poblaciones inmersas están siendo dañadas. Y en conclusión, pues nuestros recursos que deberían de ser desarrollados de manera sostenida para tener un respaldo económico, no lo está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario, hijos, aprender, ¿no? Cuáles son estas afectaciones que está sufriendo, ¿no? Nuestro medio ambiente. Ya para eso les envié yo un material, el cual voy a compartir y voy a pedir, como siempre, que me ayuden a leer. Voy a agrandarlo. Allí está, bastante grande. ¿Cierto? ¿Lo ven? Problemas ambientales en el Perú. ¿Puedes leer el primer párrafo solamente, Marcelo? Sí, en ese momento que estoy abriendo desde mi computadora porque no, no ¿No se logro puede ver verlo. bien? No, lo estoy Ya, abriendo de- a ver, rapidito. eh, problemas ambientales en el Perú. La emisión de las sustancias tóxicas al ambiente no solo ha afectado a la atmósfera, sino también a los otros elementos abióticos del ecosistema como el suelo y el agua, que transportan la contaminación de una región a otra. Ajá. La emisión de sustancias tóxicas, Marcelo, al ambiente no solo afecta a la atmósfera, sino también a los otros elementos abióticos, ¿no? Del geosistema, como es el suelo y el agua. ¿Y quiénes se sirven del suelo y del agua, Marcelo? Eh, Nosotros, no los seres vivos. Las poblaciones, exactamente. Imagínate cómo es la cadena, ¿no? Nos hablan acá de sustancias tóxicas que no solamente afectan a la atmósfera, sino a los elementos abióticos, ¿no? Que son elementos abióticos, lo que no tiene vida, el suelo y el agua. Y que finalmente
esto de acá contamina a la región. Esa es la realidad de muchas zonas en nuestro país. Estamos hablando de parte de la selva, estamos hablando de la Sierra Central, estamos hablando de la selva central, de la selva sur, también de la costa norte peruana. Los gases contaminantes, ¿de qué gases contaminantes estamos hablando? Sebastián. 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 Está con frío. Sebastián, te estoy llamando. Sí. Sebastián, tú sabes que no sé qué está pasando, ya estamos en la segunda semana del tercer bimestre, ¿no? Espero no tener, seguir viendo ese tipo de conductas. El alumno Bueno, tiene que ingresar preparado. Si tienes frío, si tienes hambre, si tienes ganas de ir al baño, lo tienes que hacer antes, no durante. no es que tú no fue más la noche. Ya, ya, me imagino, yo también. Pero por favor, yo necesito que estés conmigo en la clase. Bueno. Los gases contaminantes. Por favor, léete ese párrafo. ¿A qué se refiere con gases contaminantes? ¿Qué está contaminando el medio ambiente peruano? Contamina. La emisión, la No, estamos abajo, Sebastián, estamos abajo, estamos en gases contaminantes, hijo. una de las principales causantes de la contaminación ambiental en las ciudades son los gases contaminantes. Lo más grande en la ciudad, las dimensiones de la contaminación crecen. Por ello, en Ujú. nuestro país, clima metropolitano en la aglomeración urbana que sufre los mayores efectos de dominantes. ¿Ok? ¿No? Hablamos de los gases contaminantes. Como factor número uno, por favor, les pido yo mucha atención, van a hacer un trabajo después, ¿no? En el primer párrafo, Marcelo nos habla, Sebastián nos habla de cuestiones generales. ¿De qué vamos a hablar hoy? De aquellas sustancias tóxicas que afectan el medio ambiente. ¿A qué se refiere con medio ambiente? A elementos abióticos y que finalmente estos medios abióticos nos los trasladan a las poblaciones. La primera sustancia tóxica que es mencionada aquí son los gases contaminantes. ¿Y cuál es el primer lugar más afectado con respecto a estos gases contaminantes? Bueno, bajo la lógica y bajo el estudio. ¿Cuál es el estudio? Dicen que mientras que las ciudades sean más grandes, cuanto más grande es la ciudad, las dimensiones de la contaminación crecen. Eso dicen los estudios. Entonces, por analogía, por conclusión, Lima Metropolitana, siendo la ciudad más grande o más aglomerada, con más concurrencia de población, con más concurrencia de comercio, sería la que sufre los mayores efectos de gases contaminantes. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Nos están diciendo alguna mentira? No. Esta separata nos está diciendo algunos hechos concretos. Seguimos. ¿A qué se refiere con el parque automotor, Marcelo? Eh, el parque automotor, el 30% de los gases contaminantes que emiten en el Perú provienen del parque automotor. El otro 30% lo constituyen las actividades industriales, estacionarias. Eh, el parque automotor nacional se caracteriza por, por ser antiguo, a lo que se suma la
mala calidad de Ah, combustible que usan los vehículos, los gases con contaminantes más comunes emitidos por el sector son el dióxido de azufre, eh, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. ajá, entonces, hijos, el día de hoy vamos a hablar de la contaminación y de los problemas ambientales que tiene el Perú. Pero no nos podemos quedar en los problemas, sino que además ustedes van a investigar qué políticas, ¿no?, se han creado para cuidar el medio ambiente, para darle solución a estos problemas. Pero para que ustedes hablen de soluciones, tienen que conocer, ¿no?, de qué problemas ambientales habla el Perú, ¿no? En esto hablan de sustancias tóxicas que contaminan nuestros elementos abióticos y que finalmente llegan a las poblaciones. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas que más, ¿no?, circundan en nuestro ambiente? Los llamados gases contaminantes. ¿De dónde vienen estos gases contaminantes? Bueno, uno de ellos, el origen, es el parque automotor. ¿A qué se refiere con el parque automotor? A la cantidad de carros que transitan en nuestro país y que han transitado desde muchos años atrás, ¿cierto? Y que expelen, ¿no?, que botan al medio ambiente, ¿no?, estos gases. Ahora, Europa también tiene una cantidad enorme de transporte, ¿no? Estados Unidos también, ¿no? Ellos tienen los mismos problemas que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Perú se consume, ¿no?, el combustible más barato, el combustible menos procesado. Y por lo tanto, ese combustible barato, menos procesado, ¿no?, va a expeler más sustancias tóxicas a la hora que funciona justamente en la combustión de los carros. Por eso es que dice la estadística dice que de los gases contaminantes, el 70% de gases contaminantes lo emite el Perú. ¿De dónde? De los carros, del parque automotor. Y hay un 30% que ¿de dónde salen estos gases contaminantes? De las actividades industriales, ¿no? De las pequeñas industrias que tenemos por ahí y que la mayoría no son de origen o de capital peruano, sino de capital extranjero, por si acaso. Ok, ahora, ¿a qué se refiere con estos gases? ¿Cuáles son estos gases contaminantes? Aquí está, ¿no? El dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Yo sé que muchos países europeos también emiten los mismos gases, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia, alumnos? Que las políticas medioambientales de Europa es que ellos tienen un procesamiento en el medio ambiente, lo cual elimina estos gases cuando son combustionados por los vehículos, cosa que el Perú no tiene. Entonces, cuando pasan todos los vehículos por el Perú, botan y botan y botan y botan estos gases contaminantes. El parque automotor, entonces, jóvenes, es lamentablemente el principal origen de estos gases contaminantes, no solamente en Lima metropolitana, sino que en todo el país. Nuestros vehículos son antiguos, nuestros vehículos no procesan bien el combustible y además no tenemos el uso de un buen combustible. El combustible que usamos en el Perú es el más barato y por eso es que expele, bota estos residuos al medio ambiente. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Sebastián, vamos a leer el siguiente. Esto va a quedar grabado porque luego ustedes van a tener que subrayar para que entiendan y puedan hacer la tarea. Ya. Voy a bajar un poquito para que pueda leer bien.
Ahí está, a ver. Creo que acá está bien. Actividades industriales estacionarias. Marcelo. No, Sebastián, me toca leer. Actividades industriales estacionarias. Industrias, industrias con más presencia en nuestro territorio se desarrollan mayormente en las ciudades de la costa, entre ellas la industria textil, de alimentos, la químico-farmacéutica, de la construcción, materiales para la construcción, la minera y de metalúrgica y de la metalmecánica. Con frecuencia durante sus procesos, productos estas industrias emplean materias primas y aditivos químicos Aditivos. que al contacto con el aire, el agua suelen volverse nocivos para la salud humana. Además, los vientos y las escorrentias relacionarán los elementos contaminantes de un lugar a otro. El humo emitido por las chimeneas de fábricas también pensan en metales pesados de aluminio, plomo, níquel, plomo, níquel y metal a la tierra de todas las personas que viven bajo el cielo. Níquel, los tenemos agrícolas contaminan mucho productos que se cultivan allí. Todo, Sebastián, todo. Era Bolivia. Continúa, Sebastián. Cebolla. Los últimos años del avance Cebolla. en tecnología, cebolla. En los últimos años, el avance de la ciencia en tecnología ha permitido que los impactos ambientales de la actividad industrial sean menos agresivos al haber reducido, reducido la cantidad de emisiones de gases contaminantes y dar un tratamiento adecuado a los desechos industriales. Las empresas pueden emplear ese tipo de tecnología para disminuir la contaminación, pero pocas lo hacen porque su implementación ocasiona su mayor gasto y reduce sus ganancias. Ajá. Ok. En el Perú ya sabemos cuál es nuestro problema ambiental. Gases contaminantes. Ojo, lo estoy repitiendo como 10.000 veces. Gases contaminantes. Ese es nuestro problema ambiental. Gases contaminantes. Ya en la anterior lectura de Marcelo nos dijeron que el 70% de los gases contaminantes, ¿quién lo expele? El parque automotor. Nuestros carros, nuestros transportes. Lamentablemente en el Perú usamos carros muy antiguos y además usamos un combustible muy barato. En eso creo que no sé cuándo se irá, qué medidas se tomarán para poder arreglar esa situación. Ahora, nos dijeron también que el 30% de los gases contaminantes, ¿quién lo expele? ¿Quién lo bota? Las industrias, ¿no? Nuestras industrias estacionarias. Que la mayoría, chicos, son industrias de origen de capital extranjero, pero que se encuentran en el Perú explotando nuestros recursos y nos pagan una renta. ¿Ok?
Entonces, dice, las industrias con más presencia en nuestro territorio se desarrollan mayoritariamente en las grandes ciudades de la costa. Cierto, ¿no? Entre ellas la industria textil, de alimentos. Ojo, nosotros siempre nos hemos caracterizado por el algodón, los alimentos, las frutas, industrializamos frutas, ¿no? También productos químicos farmacéuticos, también productos de construcción, ¿no? Materiales de construcción. También nos caracterizamos por industrializar cobre, plata, oro. No es de capital peruano, por si acaso. La siderúrgica, metales preciosos y la metal mecánica. ¿Ok? Entonces, con frecuencia durante sus procesos productivos, estas industrias emplean materia prima, aditivos químicos, obviamente, para transformar el oro, para transformar el cobre, para que el cobre tome forma, tienen que aplicarle ciertas sustancias químicas, ya lo sabemos, ¿no? A veces también para poder purificar la papa. Ustedes saben que me parece que la única empresa, la única industria de papa es la Lais, ¿no? La Lais que es peruana, Papitas Lais. Es la única industria de que industrializa papa, ¿no? Y la vende, ¿no? Es la Papitas Lais, que es peruana, ¿ok? Las demás los traen de Chile, de otros países, ¿ok? Entonces, hijos, estas industrias que manejamos en el Perú, que no necesariamente son de capital peruano, lamentablemente en sus procesos de producción, pues utilizan químicos que están expeliendo gases contaminantes. Ahora, Miss, ¿esto pasa desde ahorita? ¿En el 2018, 2019 recién pasa eso? Eso pasa desde hace años, desde que iniciamos la República, jóvenes. Desde que iniciamos la República y los primeros militares permitieron el ingreso de capital extranjero al país y comenzaron a explotar nuestro caucho en la selva, ¿no? Nuestro guano, ¿no? Nuestro algodón, pues siempre hemos pasado por este proceso de gases contaminantes. Ahora, con frecuencia dice, durante sus procesos productivos, estas industrias emplean materia prima y aditivos químicos que al contacto con el aire o el agua suelen volverse nocivos para el ser humano. ¿Ok? Finalmente, ¿quién se perjudica? El ser humano. Porque esto afecta a los elementos abióticos como el suelo y el agua. Y el suelo y el agua están en contacto frecuente con el hombre, con las poblaciones. Además dice que los vientos y las escorrentías, ¿no? Que son las corrientes de aire, trasladan los elementos contaminantes, imagínense, ¿no? ¿Cómo llega la población humana, Miss? ¿Cómo llega a las poblaciones? ¿Cómo llega al pueblo esa piedra contaminada, esa tierra contaminada, ese agua contaminada? Bueno, es que no solamente es la tierra, las piedras, el agua, también el aire se contamina. Y el aire contaminado se traslada donde quiera, donde lo lleve las corrientes de aire, valga la redundancia. Entonces, estos elementos contaminantes son trasladados de un lugar a otro por los vientos, chicos, ¿no? El humo emitido por las chimeneas de las fábricas contienen partículas suspendidas de metales pesados, ¿no? ¿Qué partículas hemos encontrado en estos gases contaminantes de las industrias? Miren lo que hemos encontrado: cadmio, cromo, níquel, plomo. ¿Ustedes saben lo dañino que es el plomo para el cerebro? Las poblaciones de este entorno lo respiran, Sebastián, mira, porque el plomo está en el aire y lo respiran y se va al cerebro y va matando tus neuronas, el plomo en tu cerebro. Miss, ¿y qué hacemos? Usamos mascarilla. Es un proceso que tú ni cuenta te das y que los daños colaterales los vas a sufrir 10, 20, 30 años después. En ese momento tú no te das cuenta qué cantidad de plomo estás percibiendo, qué cantidad de cromo, níquel, pero es una realidad la cual
nosotros percibimos en zonas donde hay desarrollo industrial. ¿Y dónde hay desarrollo industrial, jóvenes? Pues estamos hablando de un desarrollo industrial, pues, complejo, ¿ah? Ojo, porque en Lima, las industrias que hay en Lima, las fábricas que hay en Lima son pequeñas a comparación de las fábricas que hay en el interior del país. Ustedes viajen a la Sierra Central, viajen a la Selva Norte y van a encontrar fábricas con cientos de hectáreas. Se han agarrado cientos de hectáreas y todo eso es la fábrica. O sea, ya se imaginarán cuánta contaminación hay ahí. Bueno, las empresas, el último párrafo dice, en los últimos años se ha querido que la ciencia y la tecnología nos ayuden. Sí, existen poblaciones jóvenes, sabrán ustedes que existen pequeños pueblos que han tratado de manejar esta situación. Entonces dice, ¿podemos votar a la industria? No, porque son industrias extranjeras, son empresas de capital extranjero, así que en la vida se van a ir. Entonces, ¿qué hacen estos pueblos que están cercanos a esta explotación, a este desarrollo industrial? Pues Miss, una pregunta. dime mi amor, ¿Pero el gobierno los puede votar? el gobierno no los puede votar, ¿sabes por qué? Porque el gobierno ha firmado tratados de libre comercio como cancha. Y en esos tratados de libre comercio, en algunos y muchos casos, se ha permitido el ingreso. Entonces hay un acuerdo, mi amor. Y así como el contrato Grace, que se firmó a finales del siglo XIX, sí, después de la guerra con Chile, se firmó el contrato Grace con Inglaterra, donde le damos los ferrocarriles a Inglaterra a trabajarlos por 66 años, Marcelo. 66 años. Claro que nuestros ferrocarriles estaban viejitos, pero Inglaterra estaba aquí adentro manejando un recurso, un medio, 66 años igual. Ya, eso tiende a ser un país subdesarrollado como el nuestro. Como no tiene dinero para poder explotar nuestros propios recursos, deja ingresar capital extranjero y es como cuando alquilas un local, mi amor, ¿no? No es como Miss Carlita que alquiló el local 2 años y después al tercer año la señora, la dueña, le aumentó $200 más. Luego hice contrato por 2 añitos y la dueña, para yo poder hacer contrato 2 años más, me aumentó $200 más. Y así, hijo, cada contrato me aumentaba $200, $200, $200, $200, $200. Y así estuve yo 8 años ahí. Entonces, eso no hace un buen negociante. ¿Qué haces? Haces un contrato por un local por lo menos de unos 5 o 6 años. Y donde te pongan un alquiler manejable. ¿Ok? Es torpe para una persona hacer contrato por 1 año o por 2. Es torpe. ¿Por qué? Porque tu negocio va a desarrollar, la dueña del local se va a dar cuenta y ¿qué va a hacer? Te va a aumentar el alquiler. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a tener que acceder. ¿Por qué? Porque justamente tu negocio está en desarrollo. ¿Me entiendes el enganche? Entonces, ¿qué hacen los países? Inglaterra, Estados Unidos, Japón, que viene acá, ¿no? A alquilarnos a rentar estos espacios y hacer industria, a explotar nuestros recursos. No son sonsos. Hacen contrato por más de 20 años, Marcelo. 20, 30, 40 años tienen el contrato. Ellos no van a hacer por unos. Entonces, tú me preguntas, ¿los puede votar el gobierno? No, pues, porque hay un contrato. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es regular, decirles, están dañando las poblaciones, están contaminando, ¿no?, el agua. Eso es un delito humano. Entonces, ahí sí los puede sancionar, los puede obligar a corregir. Pero anda, pregúntale al Estado a ver que haga eso. Es una inversión de dinero. Contratar peritos, ¿no? Contratar personal especializado para que revisen si realmente están contaminando o no, en qué grado es toda una inversión del Estado. Ahora, ¿el gobierno va a invertir ahí? ¿En cuántos casos? No, si el gobierno se dedica a robar nomás. Bueno, seguimos. Entonces, hijos, la ciencia y la tecnología que ha aplicado las poblaciones, no el Estado, no los capitales extranjeros, no. Los mismos pueblos
han tratado de buscar tecnologías que los ayuden a poder combatir esta contaminación. Por ejemplo, yo vi un reportaje hace 4 años que en la sierra de Huancayo, me parece que es entre la sierra y la costa, es un límite, donde producen chirimoyas, habían encontrado partículas de plomo en la tierra. Y cuando caen las partículas de plomo en la tierra, esa tierra ya no produce bien, porque se contamina. Entonces, ¿qué han aplicado acá? Un mismo poblador se fue a estudiar, creo que a Europa, ya, justamente ciencias agroindustriales, y cuando terminó de estudiar, regresó a su pueblo y acá, en esta zona, aplicó unas tecnologías para, a través de unas semillas especiales, ¿no?, purifiquen la tierra y eliminar los restos de plomo. Y pudieran ellos seguir cultivando chirimoyas. Y lo han logrado. Han logrado superar. ¿Pero por qué? Ese es el empeño de la población, que ha aplicado ciencia y tecnología. Pero el Estado no se ha preocupado por ellos. ¿Me entiendes? Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. Esa es la realidad del país. Se va a terminar la sesión. Nos vemos en la otra sesión para leerles un caso real de petróleo, de derrame de petróleo. ¿Ya? Vamos a terminarla para poder ingresar de nuevo. Porque ahorita se va a acabar.